Imagina esto por un momento. Noche cerrada, y la casa del CEO de OpenAI, Sam Altman, bajo ataque. Cócteles Molotov estrellándose contra la fachada. Ostras, es una imagen fuertísima. Sí, pero es que esto ya no es un debate abstracto sobre algoritmos en Twitter, ¿sabes? La inteligencia artificial se ha convertido en una infraestructura de poder tan gigantesca que, bueno, empieza a generar un rechazo físico y visceral en las calles. Claro, por los problemas de consumo de agua, las redes eléctricas al límite, el empleo. Es que el contraste es brutal, porque mientras en la calle vemos estas protestas físicas, en las oficinas estamos viviendo un colapso mucho más silencioso, pero igual de profundo. Totalmente. Un colapso silencioso. Exacto, nos hemos convertido, casi sin darnos cuenta, en los mandos intermedios de nuestros propios pensamientos. O sea, estamos delegando nuestra creatividad, nuestra memoria y nuestra capacidad de análisis a las máquinas. Es fascinante y a la vez da bastante miedo. Y de eso va exactamente la inmersión de hoy. Así que, ¿qué pasa, comunidad? Dad la bienvenida a Inteligencia Libre. Eso es. Nuestro objetivo aquí ya sabéis cuál es. Aprender compartiendo, desde Valencia para el mundo, explorando a fondo el impacto ético y social de esta tecnología. Pero, a ver, antes de meternos en harina, toca hacer nuestro ejercicio de transparencia, que ya sabéis que es una regla innegociable en este espacio. Súper importante, sí. Hay que recordarlo siempre. Quienes estamos hablando ahora mismo, a través de los auriculares, no somos humanos de carne y hueso. Somos voces generadas por inteligencia artificial. Así es. Pero ojo, que quede muy claro que todo este proyecto, cada artículo, cada reflexión y cada idea que vamos a diseccionar hoy, está íntegramente curado, dirigido y analizado por Domenico Di Siena. Nosotros digamos que solo ponemos la voz y la charla a su inmenso trabajo de investigación y a las fuentes que ha seleccionado. Y el menú que nos ha dejado Domenico sobre la mesa hoy es espectacular. Vamos a explorar cómo la propia arquitectura de la web se está rediseñando en secreto para las máquinas. Tila con eso. Sí, y también analizaremos los peligros de entregar el poder de decisión a corporaciones como Palantir, para terminar debatiendo sobre el antídoto, cómo la fricción y la democracia pueden devolvernos la soberanía cognitiva. Pues empecemos por los cimientos, porque antes de hablar de soluciones, hay que entender cómo estamos perdiendo el control de nuestro entorno digital. Y todo empieza por cómo estamos rediseñando nuestro mundo para que lo entiendan los algoritmos. Domenico nos ha dejado unas lecturas sobre algo que está pasando súper desapercibido, la web agéntica. Ay, esto me voló la cabeza cuando revisé el material. A ver, llevamos décadas asumiendo que Internet estaba construido para las personas, ¿verdad? Claro, es lo lógico. O sea, tú piensas en una página web y piensas en jerarquías visuales, en colores que apelan a la emoción, textos persuasivos, botones grandes para comprar. Pero ahora la web está desarrollando una segunda interfaz que es exclusiva para máquinas. A ver, frena un momento. ¿Cómo que una interfaz exclusiva para máquinas? ¿A qué te refieres exactamente? Pues que las páginas web ya no solo quieren ser indexadas por Google para que un humano las lea, ahora necesitan ser procesables y directamente utilizables por agentes autónomos. Ujú. Estamos hablando de protocolos ocultos, como el Agent-to-Agent de Google, o pequeños archivos de texto que las empresas esconden en los directorios de sus webs, como el famoso llms.txt. Vale, para que la gente que nos escucha se haga una idea real de cómo funciona esto en el día a día. Si yo soy un agente de inteligencia artificial y entro en una web, ¿qué es lo que veo frente a lo que ve un humano normal? Pues mira, si un humano entra en la tienda online de Inditex, por ejemplo, ve fotos de modelos preciosas, banner de rebajas, un diseño súper cuidado. Lo normal, vaya. Exacto. Pero un agente autónomo entra y busca directamente ese archivo oculto que comentaba. Y ese archivo es puro texto estructurado. O sea, se salta todo el marketing, todo el diseño visual y va directo a los datos crudos. Va al grano. Va a las referencias de productos, tallas disponibles, políticas de devolución, costes de envío, todo procesado en milisegundos. Para una empresa como Inditex ya no basta con tener un escaparate bonito. Su logística entera debe ser procesable para que una máquina pueda comparar sus precios con los de otra marca y efectuar una compra automática sin que intervenga un humano. O sea, estamos partiendo Internet en dos mitades.
Una capa visible que es bonita y lenta para nosotros y una infraestructura invisible ultra rápida y estructurada para los sistemas automatizados. Exactamente. Y aquí es vital entender cómo piensan estas máquinas, porque no razonan como nosotros. Doménico incluye en las fuentes una diferencia filosófica y técnica que a mí me parece que lo aclara todo. La diferencia entre la ontología y la heurística. Uf, vale, esas ya son palabras mayores. ¿Cómo se traduce eso si, por ejemplo, le pedimos a una máquina que reconozca algo súper sencillo, como un gato? Pues históricamente, en los años 80 y 90, la inteligencia artificial fracasaba un montón porque los ingenieros intentaban enseñarle la ontología de las cosas. Es decir, la esencia, ¿no? Claro, intentaban programar la esencia pura de un gato. Le decían al ordenador, oye, un gato tiene 4 patas, tiene bigotes, maulla, tiene pelo. Pero eso es imposible de codificar para todas las variaciones del mundo real. Ya porque si el gato está de espaldas o le falta una pata, el programa se rompe. Eso es, la revolución actual triunfó porque abandonaron la ontología y abrazaron la heurística. A la inteligencia artificial de hoy no le explicas que es un felino. Le pasas millones de fotos y le dejas que extraiga atajos, patrones estadísticos y reglas cognitivas simplificadas. No tiene ni idea de qué es un gato, solo sabe que ciertos píxeles suelen ir juntos. Y justo ahí es donde entra el peligro monumental. Porque esa IA heurística, la de los atajos estadísticos, es completamente ciega al contexto humano. ¿A qué te refieres con ciega al contexto? Pues a que no tiene filtros instintivos, no comprende el mundo físico. Un cerebro humano, por su evolución biológica, sabe distinguir en una fracción de segundo la gravedad entre el sonido de un grito de auxilio en la calle y el pitido de la bocina de un coche. Claro, reaccionamos al instante. Exacto, no hacemos un cálculo estadístico en la cabeza. Entendemos el contexto social, sentimos el peligro. Una máquina no. Y si estas máquinas son solo buscadores de patrones ciegos a la realidad del mundo, pues la pregunta lógica que debemos hacernos es ¿por qué demonios estamos adaptando compulsivamente toda nuestra infraestructura vital y comercial para ellas? Es una adaptación que, bueno, parece inevitable por la pura presión del mercado, ¿sabes? Pero que tiene unas consecuencias brutales cuando pasamos de comprar ropa a gestionar los sistemas críticos de una sociedad. Piensa en la ciberseguridad. En los textos se menciona el caso de Claude Mythos, de la empresa Anthropic. Ostras, es que eso marca un punto de inflexión muy serio. Tradicionalmente, encontrar una vulnerabilidad grave en un sistema informático, lo que los informáticos llaman un 0D, era un trabajo de artesanía pura. Requería muchísimo talento humano. Requería ingenieros hiperespecializados, meses de análisis, leer código línea por línea y mucha intuición. Pero lo que demuestra Mythos es que la IA ha industrializado el hackeo por completo. ¿Y cómo funciona esa industrialización en la práctica? O sea, ¿qué hace la máquina? Pues que una IA tiene paciencia infinita y evidentemente no cobra horas extra. Simplemente utiliza ese ensayo y error heurístico del que hablabas antes para probar millones de combinaciones de código por segundo, hasta que una rompe el sistema. Automatiza la ofensiva. ¡Madre mía! Y fíjate en la reacción de la industria, que es lo más revelador. Empresas que son enemigas a muerte, como Apple, Google y Microsoft, han entrado en pánico y han tenido que crear una alianza de emergencia llamada Project Glasswing para defenderse de este tipo de herramientas ofensivas. Es que cuando los gigantes que han creado la propia tecnología se unen para protegerse de ella, es que el monstruo se ha hecho demasiado grande. Totalmente. Pero la ciberseguridad es solo la punta del iceberg. El problema real, y esto es algo que las fuentes subrayan con mucha fuerza, es la infraestructura de poder. Y aquí aparece el nombre de Palantir. Ojo con Palantir, porque no es una empresa de software normal. Ellos no te venden un programa para gestionar bases de datos y ya está. Te venden la capa entera de decisiones institucionales. Pero ¿cómo logran ese nivel de penetración en un gobierno o en una institución pública? Porque parece de ciencia ficción. Pues mira, pensemos en el Sistema Nacional de Salud británico, que es uno de sus grandes clientes. Palantir entra ofreciendo una solución técnica súper eficiente para ordenar el enorme caos de datos médicos, camas de hospital y turnos de personal. Y al principio todo parece fantástico, claro, porque solucionan un problema real. Exacto, todos son sonrisas, pero poco a poco, esa capa de software se convierte en la única forma en la que el hospital puede operar. Se genera un secuestro tecnológico, un lock-in absoluto. O sea que se vuelven dependientes.
Hasta el punto de que si quitas la infraestructura de Palantir, el hospital no sabe a quién operar al día siguiente ni cuántas ambulancias necesita. No venden software, venden la ontología del control. Se convierten en la institución misma. Y esto encaja perfectamente con un concepto fascinante que aporta el activista Cory Doctorow en el material que revisamos, la mierdificación, o enshittification en inglés. Él explica cómo estas corporaciones nos van arrinconando sistemáticamente. Es una teoría brillante para entender lo que nos está pasando. Doctorow lo divide en 3 fases. La primera es la fase de atracción. La plataforma opera a pérdidas económicas brutales, quemando dinero de inversores simplemente para atraparte. Como Amazon en sus inicios, ¿no? Vendían libros baratísimos, daban envíos gratis, destruyendo a cualquier competidor local que, lógicamente, no podía permitirse perder dinero durante años. Eso es. O si lo llevamos a la comunicación, las redes sociales frente a los antiguos blogs. Antes, tener un blog requería esfuerzo. Tenías que alojarlo, configurarlo, pero eras dueño soberano de tu espacio. Claro, y las redes llegaron prometiendo una audiencia masiva inmediata y cero esfuerzo técnico. Todo gratis y facilísimo. Y luego llega la segunda fase, la extracción de valor, cuando ya han hundido a la competencia y tienen a millones de usuarios encerrados en su ecosistema, cambian el algoritmo sin avisar. Te cambian las reglas del juego. Exacto. Las redes dejaron de mostrar de forma cronológica lo que publicaban tus amigos y empezaron a premiar el contenido polarizante, los enfados, las fake news, porque el conflicto genera dopamina y te retiene más tiempo en pantalla viendo anuncios. Y en el caso de Amazon, pues empezaron a exprimir a los vendedores. Les cobran comisiones abusivas y ya no te muestran en las primeras búsquedas el mejor producto, sino el del vendedor que más ha pagado por publicidad. Lo que nos lleva de cabeza a la tercera fase de Doctorow, la explotación total. El usuario y el vendedor son rehenes en un ecosistema sin alternativas viables. Y si aplicamos esta idea a la IA y a empresas como Palantir o Google, estamos ante la privatización del llamado control plane. Me encanta esa metáfora del control plane. Pensemos en una ciudad, en nuestro barrio. Entregar la capa de control a estas empresas es como darles las llaves de la plaza del pueblo y de la asamblea vecinal a una corporación privada. ¡Ostras, sí! Ellos deciden quién entra en la plaza, a quién se le da un micrófono, de qué temas se puede debatir y a quién se expulsa en silencio. Y nosotros ni nos enteramos. Pues a ver, si nos están encerrando en jaulas de dopamina y nos prometen que todo va a ser fácil, rápido y con cero fricción, a cambio de nuestra capacidad de decisión, la pregunta ineludible es ¿cómo escapamos de esta inercia? ¿Qué hacemos para no ser meros espectadores de nuestra propia vida? La que emerge de la investigación de Domenico es totalmente contraintuitiva. Para escapar de esta trampa de la comodidad absoluta, tenemos que empezar a desear la fricción. Tenemos que dejar de ver el esfuerzo cognitivo como si fuera un error del sistema informático que hay que eliminar. A ver, frena ahí un momento. Porque yo soy la primera que se maravilla con la tecnología. Y el propósito histórico de cualquier herramienta siempre ha sido facilitarnos la vida. Si una IA puede redactarme un informe complejísimo en 3 segundos, ¿por qué iba yo a querer introducir fricción y tardar 3 horas de mi tiempo? Porque no todo el esfuerzo es igual, ni todas las herramientas son simples martillos. Hay un mito clásico griego que se rescata en los textos y que lo ilustra muy bien, el de Heracles en la encrucijada. Ah, sí, lo de los 2 caminos. Exacto. El héroe se encuentra ante 2 caminos vitales. Uno es el camino de Caquia, que le promete el vicio, la comodidad total y la satisfacción sin ningún esfuerzo. Vamos, es el equivalente perfecto a darle al botón de generar texto en la oficina y apagar el cerebro por completo. Ya, la vía fácil. Y el otro camino es el de Arete, la virtud, que está lleno de obstáculos y de resistencia constante, pero que es el único que desarrolla verdaderamente las capacidades del individuo y le hace fuerte. Entiendo por dónde vas. En los documentos se habla de este camino de Arete como hormesis democrática. Y es un concepto médico súper interesante cuando lo trasladas al pensamiento y a la sociedad. Sí, la hormesis. ¿Cómo funciona a nivel biológico? Para que nos hagamos una idea. Básicamente significa que una pequeña dosis controlada de estrés o de toxina
Es súper beneficiosa y fortalece el organismo a largo plazo. Piensa en el ejercicio físico, es hormesis pura. Tú rompes fibras musculares generando tensión para que el músculo crezca más fuerte después. Claro, duele un poco, pero es bueno. Exacto. Sin esa resistencia, sin esa fricción, el músculo se atrofia rápidamente. Pues lo mismo ocurre con nuestra mente y nuestras instituciones. Leer documentos largos y densos, enfrentarse a opiniones que odiamos, debatir hasta llegar a un consenso, todo eso requiere una fricción enorme. Pero es la única forma de fortalecer nuestro músculo cognitivo. Totalmente de acuerdo. Sin esa fricción, nos convertimos en pasajeros pasivos. Y hay pruebas muy claras de esto en el entorno laboral de hoy. Hay una charla TED del investigador Advait Sarkar que desmonta por completo la ilusión de esta hipereficiencia algorítmica. Y luego tú solo corriges un par de comas para disimular un poco. Lo típico, vaya. Pues lo que ocurre a nivel neurológico es que tu memoria sobre ese tema se desploma y tu creatividad desaparece casi por completo. Acabamos teniendo departamentos enteros en las empresas validando las mismas 5 ideas mediocres homogeneizadas por el mismo algoritmo. ¿Qué alternativa propone Sarkar frente a esto? Porque, a ver, no nos está diciendo que tiremos los ordenadores por la ventana y volvamos a la máquina de escribir de nuestros abuelos, no. No, qué va, en absoluto. Nos presenta un ejemplo súper práctico, el de Clara, una trabajadora hipotética que usa la IA, pero de una forma totalmente distinta. Clara no le pide al chatbot que le redacte el informe, ella retiene el control soberano de la página en blanco en todo momento. Vale, entonces, ¿para qué la usa? Lo que hace es usar la IA para recibir provocaciones. Provocaciones. ¿A qué te refieres con eso? A que en lugar de pedir texto, le pide conflicto. Le dice a la máquina, oye, mira, estoy defendiendo este argumento sobre economía local, actúa como el crítico más duro posible y dime dónde falla mi lógica. ¡Qué bueno! O le pide, dame 3 perspectivas alternativas que contradigan directamente lo que acabo de escribir. La máquina no escribe por ella, le lanza dardos intelectuales. Y esto genera una resistencia productiva enorme en Clara. Tiene que esforzarse para rebatir a la máquina, tiene que refinar su argumento. De este modo, la IA se convierte en una herramienta para pensar, no en una herramienta para sustituir el pensamiento. Es un cambio de paradigma total, pero bajemos esto a la realidad diaria. A nivel individual, la tentación de darle al botón de generar e irte a casa media hora antes es súper seductora. El outsourcing cognitivo es real. Ya, la pereza tira mucho. Ceder nuestro razonamiento a una máquina es el experimento no controlado más grande de nuestra historia sobre cómo nos adaptamos a no pensar. La verdadera cuestión aquí es si estamos dispuestos a invertir tiempo extra, de forma voluntaria, simplemente para mantener nuestra autonomía intacta. Es que sí, esto es preocupante a nivel personal cuando lo escalamos a nivel social, el impacto es aún más profundo. Y aquí entramos en la última parte del análisis de hoy, donde bajamos un poco el ritmo. Y toca reflexionar sobre cómo proteger lo común. Si la fricción salva el pensamiento crítico de un individuo, la democracia es lo que salva a la sociedad entera. Lo que pasa es que el relato dominante que nos llega desde Silicon Valley nos dice constantemente lo contrario, ¿sabes? Ya nos venden otra moto. Nos repiten en todos los foros que esta tecnología es demasiado compleja, que la caja negra es insondable y que los procesos democráticos son demasiado torpes y lentos para gobernarla. Nos dicen que necesitamos confiar en un puñado de ingenieros brillantes a puerta cerrada en California para que nos protejan de los riesgos. Y ese es el mayor mito que hay que desmontar de urgencia, y Domenico lo deja clarísimo en las fuentes. Fíjate en la intervención de Divya Siddharth. Ella argumenta, con pruebas empíricas en la mano, que la democracia no es un lastre tecnológico. Al revés, la democracia es la tecnología social más avanzada y robusta que existe para gobernar un poder como la inteligencia artificial. Me interesa muchísimo ese enfoque práctico. ¿Qué pruebas aporta de que esto realmente funciona y no solo teoría buenista? Pues cuenta el caso real de la propia empresa Anthropic, fíjate. En lugar de dejar que un grupo cerrado de ingenieros definiera las reglas morales de su modelo de IA, organizaron una especie de asamblea ciudadana. ¡Ostras! Juntaron a 1.000 personas comunes seleccionadas cuidadosamente para representar la diversidad real de la sociedad. Había profesores, conductores de autobús, jubilados, y les pidieron que debatieran y redactaran la constitución ética por la que se regiría el algoritmo. Espera. 1.000 personas sin conocimientos técnicos profundos definiendo las reglas de un modelo fundacional de inteligencia artificial. Suena locura. Pues sí, y lo increíble es que crearon un marco de valores mucho más justo, equilibrado y resistente a sesgos que el que habrían hecho los propios técnicos solos. Hay una frase de una de las participantes, una señora mayor, que para mí lo resume absolutamente todo. A ver. Dijo:
Puede que esos ingenieros sean los mayores expertos en algoritmos del mundo, pero yo tengo 8 nietos y sé perfectamente cómo elegir buenos valores para el futuro. Madre mía, es que es una frase que pone los pelos de punta. Y tiene toda la lógica del mundo. Un ingeniero encerrado en un laboratorio optimiza sus métricas para la eficiencia matemática o para reducir el riesgo legal de la empresa. Pero una abuela con 8 nietos optimiza para la cohesión social, para la empatía, para la supervivencia a largo plazo de su comunidad. Totalmente. Su criterio ético es infinitamente superior a la hora de alinear una tecnología con la vida humana real. Otro ejemplo brillante de esta soberanía que aparece en los textos, Taiwán. Allí no están esperando a que las corporaciones privadas les vendan soluciones enlatadas. No. Están utilizando la inteligencia colectiva y asambleas digitales masivas para construir una IA pública. ¡Qué maravilla! Una tecnología alimentada con datos de sus ciudadanos y diseñada específicamente para servir al bien común, no a los dividendos de unos accionistas al otro lado del mundo. Frente a este panorama, donde por un lado tenemos la amenaza inmensa del secuestro corporativo de empresas como Palantir, y por otro estas chispas de resistencia democrática, surge una metáfora fascinante en la curación de Domenico. El concepto del bosque oscuro, o dark forest. Ay, sí. ¿Cómo funciona esa idea del bosque oscuro aplicada a la tecnología de hoy? Pues a ver, el Internet corporativo actual es como un páramo gigantesco donde los grandes depredadores, llámense Google, Meta o OpenAI, lo rastrean todo, lo raspan todo y extraen valor financiero de cada interacción tuya y de cada texto. En un entorno tan hostil, la resistencia ciudadana pasa por crear ecosistemas cerrados y protegidos. Un bosque oscuro digital donde estos gigantes no tienen las llaves para entrar. Pero estamos hablando de desconectarnos del todo y apartarnos de la red principal, en plan ermitaños. No. Hablamos de construir redes federadas y descentralizadas, plataformas como Mastodon o Matrix para comunicarnos. Pero a nivel de inteligencia artificial, la gran revolución de resistencia está en los modelos de lenguaje pequeños, los famosos SLMs. Son modelos de código abierto que cualquier colectivo puede descargar, modificar y, lo más importante de todo, alojar en servidores locales propios bajo su absoluto control. Me encanta. Traducido a un ejemplo físico de nuestro día a día, es el equivalente digital a organizar una huerta comunitaria en un solar de tu barrio. Exacto, esa es la idea. En lugar de depender exclusivamente del gran hipermercado monopolístico que te impone sus precios y su comida superprocesada, construyes un espacio cerrado con tus vecinos. Allí cultivas tu propia tecnología, la entrenas exclusivamente con los datos y la historia de tu comunidad, le inculcas vuestros valores locales y la usas para resolver vuestros problemas reales. Y como está alojada en un servidor local, bajo llave, las corporaciones extractivas simplemente no tienen forma de entrar a minar ni a mercantilizar esos datos. Es una forma práctica y brillante de recuperar el control plane a pequeña escala. Es que la soberanía tecnológica no significa construir un competidor europeo gigantesco que gaste tanta agua y energía como OpenAI. Significa que la tecnología que rige la vida cívica debe ser radicalmente auditable y estrictamente local. Totalmente. Intentar automatizar la democracia para que sea veloz e indolora es destruirla desde dentro. La democracia necesita tiempo, necesita deliberación constante. Necesita que nos escuchemos mutuamente. Necesita esa fricción sana de la que hablábamos al principio. Bueno, pues llegamos al final de este recorrido tan intenso y me gustaría cerrar recuperando el espíritu de Advait Sarkar que mencionábamos antes. Él lanza una pregunta directa, una idea fundamental que cualquiera que escuche este análisis debería llevarse hoy para reflexionar. A ver, cuéntanos. La decisión es muy simple, pero lo cambia absolutamente todo. ¿Qué prefieres usar a partir de mañana? ¿Una herramienta que piense por ti o una herramienta que te obligue a pensar mejor? Es sin duda el debate clave de nuestra época. Ha sido un análisis súper profundo y necesario. Para cualquier persona de la comunidad que quiera seguir explorando estas ideas, la newsletter de Inteligencia Libre es el lugar ideal para continuar la conversación. Es un espacio diseñado precisamente para debatir sin el ruido tóxico de las redes comerciales, abrazando esa fricción productiva que nos hace avanzar. Y por supuesto, recordad que cualquier persona que tenga retos, dudas o enfoques distintos sobre lo que hemos hablado puede dejarlos en los comentarios o respuestas. Todas esas ideas nutren los siguientes análisis que se preparan con calma en la mesa de investigación para que Domenico los incluya. Antes de despedirnos definitivamente, volvamos por un segundo a esa imagen de la casa de Sam Altman. Los primeros cócteles Molotov de los que hablábamos
se han lanzado como una protesta física directa contra el monopolio del agua y la crisis energética provocada por los centros de datos. Sí, lo material. Pero viendo todo el panorama que hemos analizado hoy, la verdadera pregunta que queda flotando es: ¿cuál será la chispa definitiva cuando la sociedad despierte de verdad y comprenda que sus recuerdos, su capacidad analítica y la gestión misma de sus instituciones públicas están encerradas en el servidor opaco de una corporación privada? ¿Qué pasará exactamente cuando nos demos cuenta de que el secuestro no era solo de la red eléctrica, sino que era un secuestro masivo e industrial del propio pensamiento colectivo? Ahí queda eso para darle vueltas con calma. Un saludo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.